Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga una vez más, rica y abundantemente, como solamente Él sabe hacerlo. Al escuchar las canciones de Navidad, nos recuerda que estamos en Navidad. Y este ha sido un año muy especial para la humanidad. Un año donde Dios ha trabajado de manera muy especial con cada uno de nosotros. Un año donde la humanidad ha tenido mucha inseguridad, pero hemos tenido mucha seguridad en las manos de Dios. Un año de escasez, pero hemos visto la provisión de Dios cada día. Un año de mucha intranquilidad, pero nosotros hemos visto la paz de Dios en medio de estos días difíciles del año 2020. Un año donde nosotros no hemos tenido la comunión que acostumbramos a tener, dándonos un abrazo, compartiendo unos con otros. Pero a pesar de estar a la distancia físicamente, a través del Espíritu Santo hemos estado cerca unos con otros. Donde posiblemente la práctica de la oración se ha intensificado en la vida de la mayoría. Un año donde nosotros podemos decir que hasta aquí Dios nos ha sostenido. Amén. Hermanos, un año que como iglesia podemos decir que hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Donde Dios ha trabajado de una manera especial con cada uno. Un año donde Dios ha sacado lo mejor de nosotros. Escuche bien. A veces parece contradictorio, pero en medio de la dificultad de este año 2020, Dios ha sacado lo mejor de nosotros porque ha tenido un trato muy cercano con nosotros a través de las pruebas. Y es para darle muchas gracias a Dios. Yo quiero realmente públicamente expresar gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho. Quiero que estemos orando en este momento como iglesia para decirle a Dios lo agradecido que nosotros estamos con Él. Independientemente algunos hayan sido afectados por el COVID o no hayan sido afectados por el COVID, como quiera Dios nos ha sostenido. Y como quiera Dios tiene control de todo lo que está ocurriendo, porque Él es Dios. Yo quiero que estemos con la actitud correcta para orar a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y exaltamos tu nombre porque eres Dios. Porque tu palabra declara que no hay otro Dios como tú. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. El único Dios verdadero. El único Dios que tiene poder para escucharnos. El único Dios que tiene misericordia. El único Dios de gracia. El único Dios que fue capaz de sacrificar su propio Hijo en beneficio nuestro. Y nosotros como iglesia, Dios, queremos, finalizando este año, darte muchas gracias por lo que has hecho en medio nuestro. A pesar de las dificultades que hemos vivido en este 2020, Dios, estamos agradecidos. Y hemos visto este virus, esta pandemia en la humanidad como una oportunidad para acercarnos a ti. Gracias por tu misericordia para con tu pueblo. Te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Porque hemos tenido mucho desvelo este año.
muchas lágrimas este año, Dios. Pero tú nos has consolado y tú has secado nuestras lágrimas. Y has puesto tu paz en nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nosotros queremos darte toda la gloria, toda la honra, todo honor, porque solamente tú eres majestuoso, Dios. Solamente tú, Dios. Recibe, Dios, esta gratitud de tu iglesia, comprada a un precio alto que costó la sangre de Jesucristo, la vida de Cristo. A ti sea la gloria, Dios. Enséñanos en esta mañana, a través de tu palabra, a moldear nuestras vidas según Cristo. A ti sea la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les adelanto que por ser tan importante la porción que vamos a tocar hoy de Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15, voy solamente a tratar el primer punto en esta mañana. La realidad es que no quiero festinar el tema, no quiero apresurarlo, por lo importante que es para cada uno de nosotros entender nuestra identidad con Cristo. Y es mi deseo que nosotros lleguemos a una comprensión profunda de la obra de Cristo en nuestras vidas. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y la semana pasada estuvimos estudiando los versos del 8 al 10 del capítulo 2, donde vimos la superioridad de Cristo sobre cualquier razonamiento filosófico, estableciendo que Jesucristo es superior a todas las cosas. Vimos en primer lugar que Jesucristo es la única verdad. Él es superior porque Él es la única verdad. Mientras que la filosofía estaba buscando la plenitud a través del razonamiento humano, estaban partiendo de un error para llegar a la verdad. Y Pablo nos enseña que Cristo es la única verdad. Cristo es superior porque Él es Dios, porque tenemos plenitud en Él, porque tenemos salvación en Él. Los grupos filosóficos no ofertaban salvación, porque no podían dar salvación, no podían dar lo que no tienen. Ellos ofrecían plenitud. La palabra de Dios nos enseña que la plenitud está en Jesucristo. Aprendimos en tercer lugar que Él es superior porque Él lo llena todo. La filosofía buscaba la plenitud a través del saber, a través del conocimiento. Y Pablo dice en el verso 2 del capítulo 3, verso 3, capítulo 2, que es en Cristo que están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo que tú y yo estamos completos. Si tú y yo estamos en Cristo, a nosotros no nos falta absolutamente nada. Y esa era la comprensión que el apóstol Pablo quería de la iglesia de Colosas. Es la comprensión que el apóstol Pablo quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos entender lo que implicó Cristo para nuestras vidas. En tal sentido que nosotros podamos vivir de acuerdo a ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lamentablemente muchas veces muchos creyentes intentan buscar la plenitud en el lugar equivocado. Y uno lo dice con mucho dolor. Ver creyentes buscando la plenitud en el lugar equivocado. Y algunos se van al mundo tras los deseos de la carne, tras los deseos de los ojos, tras la vanagloria de la vida. Y después de un tremendo fracaso, después de mucho dolor, de mucho sufrimiento, hemos visto muchos arrepentirse y volver a los caminos del Señor, pero ya marcado, porque el pecado deja huella. Y esta es la realidad, amados hermanos. Ellos van al mundo buscando plenitud, pero el mundo no ofrece nada. El mundo no tiene nada que ofrecer. Y Pablo nos está enseñando aquí que es en Jesucristo que encontramos la plenitud de la vida. Y eso tiene que estar en la mente de cada creyente. Es en Jesucristo y solamente en Jesucristo que hay plenitud.
cuando lleguemos a una comprensión de esa verdad bíblica, eso va a comenzar a cambiar nuestras vidas. Va a comenzar a cambiar nuestras vidas. La Biblia es enfática en decirnos que todo lo que necesitamos es a Jesucristo. Nuestra unión con Cristo nos hace completos. No porque nosotros aportamos algo, sino porque Él lo pone todo. Escuche bien, amado hermano. Nuestra unión con Cristo nos hace completos y tú y yo no ponemos nada. Él lo pone todo. Porque la plenitud está en Él. Y el apóstol Pablo pasa a explicar cómo se dio esa unión con Cristo. Y para eso va a usar dos figuras para explicarnos cómo se dio esa unión. Y al mismo tiempo va a enfrentar los argumentos de los falsos judaizantes, los argumentos falsos de los judaizantes. Y para ello va a usar dos figuras. Una es la circuncisión y otra es el bautismo. Y quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al verso 15. Colosenses capítulo 2. Verso 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los herejes eran una combinación de la filosofía griega y lo que enseñaban los judaizantes de la necesidad de la circuncisión y la observancia de la ley para alcanzar la salvación. Y Pablo pasa a aclarar estos conceptos mal aplicados, estos conceptos errados. Y por eso inicia el verso 11 diciendo: en Él, o sea, en Cristo, fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. La circuncisión era una señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17. La circuncisión era un acto hecho a mano, que consistía en el cortar el prepucio del miembro del varón cuando tenía 8 días de nacido, como una señal de que pertenecía a la nación del pacto. Pero los judaizantes habían distorsionado la esencia del pacto, enseñando que la circuncisión era indispensable para la salvación. Y Pablo en muchos de sus escritos aclara esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 2, verso 28, Romanos capítulo 2, verso 28, dice la palabra de Dios: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Los judaizantes no comprendieron la circuncisión como una señal del pacto. Y Pablo aclara en el verso 29, ahí mismo, Romanos capítulo 2, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras. Lo que identifica como hijo de Dios no es la marca en la carne, en lo exterior, sino la marca en el corazón por medio de la fe.
circuncisión no salva. Y fue la experiencia de Abraham. En Romanos capítulo 4, verso 11, la primera parte de Romanos 4, 11, Pablo escribió: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham se circuncidó muchos años después de haber puesto su fe en Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que la circuncisión no es un requisito para la salvación, sino la fe. Pero los judaizantes insistían en la necesidad de que los cristianos debían circuncidarse si querían salvarse. Y por ejemplo en Hechos capítulo 15, Hechos 15:1, Hechos 15:1 dice: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis de acuerdo al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judaizantes estaban enseñando un evangelio diferente, agregándole a la obra de Cristo, como si la obra de Cristo hubiese sido incompleta. Como si Cristo no fue suficiente y le faltaba el toque humano para la salvación. Y de esta manera ellos pretendían confundir a los creyentes gentiles. Los creyentes gentiles no tenían ningún tipo de conocimiento de estas prácticas judías. Pero ellos querían introducir esas prácticas judías, pensando que había que ser judío, había que estar conectado para la salvación. Y Pablo va a explicar cómo se dio esta unión completa en Jesucristo. Y él nos va a dar 3 beneficios de esa identidad. 3 beneficios encontramos en esta porción que describen esa identidad. El primer beneficio que tenemos es una completa salvación. Una completa salvación, una completa unión. Los judaizantes querían establecer sus ordenanzas a los gentiles para ser salvos. Y Pablo pasa a afirmar: ya no es necesario porque los creyentes fueron circuncidados. El cristiano fue circuncidado. Mire lo que dice una vez más el verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados, o sea, en Cristo, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. El apóstol Pablo presenta aquí la circuncisión como una acción ya realizada en la vida del creyente. Dice: fuisteis circuncidados. Una circuncisión espiritual, no hecha por la mano del hombre. Una vez más, mientras los judaizantes insistían en la circuncisión quirúrgica, en la que hace el hombre, cortando, marcando la carne, el prepucio del varón, Pablo nos está explicando y nos está enseñando que esa no es la verdadera circuncisión. Esa no es. La verdadera circuncisión ocurre en el corazón y es un acto que produce la regeneración del creyente y lo posiciona en la comunidad de los fieles. Y esto ocurre al momento que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesucristo, ocurrió esto. Es un proceso espiritual por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice: no hecho por mano de hombre, sino es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Literalmente dice: el despojo del cuerpo de carne. El despojo del cuerpo de carne. O sea, la vieja naturaleza fue desactivada en el creyente. No quiero decir esto que la vieja naturaleza fue eliminada. Porque el texto dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y algunos pueden entender que fue que se echó fuera del cuerpo, fue sacado del cuerpo.
Y no es la idea, sino que queda sin el poder esclavizante. O sea, la vieja naturaleza en tu vida, cuando tú vienes a Cristo, queda sin poder para esclavizar tu vida al pecado. Es lo que Pablo está tratando de explicar. Fue despojada del poder esclavizante. Antes de venir a Cristo, tú y yo éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Eso era lo que tú y yo sabíamos hacer: pecar. Nuestra vida no tenía un enfoque espiritual, porque la simiente espiritual no estaba en nosotros. Por eso Pablo está explicando aquí que la circuncisión no salva a nadie, porque la circuncisión hecha a mano no transforma el corazón. No transforma el corazón. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no aporta absolutamente nada para tu relación con Dios. La circuncisión hecha a mano, la marca que fue una señal externa del pacto de Dios con Abraham. Esa señal externa no transforma la vida de las personas. Lo que transforma la vida de las personas es la fe en Cristo. La fe en Cristo. Es en Cristo que se alcanza una eficacia mayor en la vida. Consiste en despojar a la carne de su poder sobre el cristiano. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. O sea que el Alejandro no arrepentido, sin Cristo, el Alejandro que se deleitaba en el pecado, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, el Alejandro que era esclavo del pecado, fue crucificado con Cristo. Ahora tengo una nueva vida en Cristo. La simiente de Cristo fue colocada en mí. Él me dio un nuevo ser espiritual. Y eso lo hizo con cada uno de ustedes. Un nuevo ser espiritual. Ahora nosotros tenemos una vida que es incompatible con la antigua vida, con la vieja naturaleza. En Gálatas capítulo 5, verso 24, dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para los cristianos el rito físico de la circuncisión es innecesario. Es innecesario, porque nosotros hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No hecha a mano. ¿Saben cuál es el propósito de la circuncisión de Cristo? Es remover el cuerpo pecaminoso carnal. Es despojar a mi antiguo yo del poder esclavizante que tenía. No se trata de mejorar mi antiguo yo. Escuche bien. No se trata de mejorar mi antiguo yo. Es colocar una nueva vida en los que vienen a Cristo. No es mejorar. Él no nos mejora nuestra vida antigua. Él nos da una nueva. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar. Se trata de un nuevo ser espiritual implantado en ti. Una naturaleza divina. Una nueva creación que es incompatible con la vieja. Esa nueva naturaleza en ti es la que se relaciona con Dios. Es la que te permite buscar de Dios. Mientras que la naturaleza vieja quiere empujarte a volver atrás al pecado, esta nueva naturaleza quiere que tú pongas tus ojos en Cristo y viva por Cristo. Segundo a los Corintios capítulo 5, verso 17, un texto que ustedes conocen, describe perfectamente este principio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas
son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, con una simiente espiritual, nuevecito de caja. Nuevo de caja. Ustedes saben cuál es el contexto que Pablo está hablando aquí en 2 Corintios 5:17, cuando él dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiero invitarles a buscar 2 Corintios capítulo 5. Quiero leer los versos que están antes del versículo 17. Voy a leer a partir del verso 14. 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 18, la primera parte. Para que ustedes vean en el contexto que Pablo está hablando aquí. Porque el amor de Dios, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el texto, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. No es una acción de los hombres. No viene de los hombres, viene de Dios. Todo esto proviene de Dios, dice la palabra. Si eres cristiano, eres una nueva creación. Dios te hizo un nuevo hombre y una nueva mujer. Porque el viejo hombre y la vieja mujer no tenían la capacidad de relacionarse con Él. Ni la tienen. Ahora, Él te ha colocado, te ha hecho nuevo. Y con esa nueva naturaleza, sí tú puedes tener una relación con Él. Y vivir para su gloria, vivir para Él. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Ya ese poder cautivador que nos arrastraba al mundo, al pecado, a la muerte, es inoperante en la vida del creyente. Y cuando decimos inoperante, es que debe ser considerada sin función. Esa vieja naturaleza que todavía permanece en nosotros porque nuestra carne no está redimida, debe ser considerada sin función en nuestras vidas. Inoperante. Esa naturaleza vieja que nos arrastraba a pecar, a ser esclavo del pecado, aún permanece en nosotros, pero debe ser considerada inoperante, incapaz, sin función, desactivada de la vida del creyente. Miren cómo Pablo lo explica también en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Dice la palabra de Dios. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Bueno, miren qué hermoso es esto. Miren la hermosura de la palabra de Dios. Nosotros somos la verdadera circuncisión, tú y yo, lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Es una relación espiritual a través de la obra de Cristo. Y dice el texto, no confiando en nosotros mismos, o sea, no poniendo la confianza en la carne. Nos gloriamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Él lo ha hecho todo por nosotros. Él lo ha hecho todo por nosotros. Y en el contexto que Pablo está hablando aquí también en Filipenses, Pablo está advirtiendo a la iglesia
de cuidarse de esas malas enseñanzas, de esas personas que entran para confundir la iglesia. Y el texto anterior al 3, Filipenses capítulo 3, verso 2, miren cómo el apóstol Pablo llama a estas personas que intentan confundir a los hermanos de la iglesia. Dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, está diciendo el apóstol Pablo. Cuídense de esas personas que son malas personas, porque lo que quieren es confundirlos. Y usa una expresión muy fuerte, lo llama perros, malos obreros. Amados hermanos, esta porción nos llena de confianza porque nosotros los creyentes hemos sido liberados del poder esclavizante que tenía el pecado en nuestras vidas. Miren, hermanos, esto es glorioso. Hemos sido liberados del yugo que tenía el pecado en nuestras vidas. Cuando estábamos sin Cristo, el pecado tenía el pie puesto aquí en el cuello. Cristo ha quitado el pie de ahí. Éramos esclavos del pecado. El cuerpo carnal, la vieja naturaleza, el viejo hombre han quedado sin poder en la vida del creyente. Sin el poder esclavizante en la vida del creyente. Amados hermanos, miren, lo práctico de todo esto es que tú y yo no sirvamos al pecado. Pablo quiere que entendamos lo que significa nuestra identidad con Cristo. Escuche bien, hermano, para que tú y yo no sirvamos al pecado. No sirvamos al pecado. Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. El apóstol Pablo también explica aquí la misma idea. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra carne. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea que nosotros los creyentes tenemos una pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir no debe caracterizar nuestras vidas hoy en día. Hay un estilo de vida que pasó y quedó atrás. Y ahora el estilo de vida nuevo debe estar caracterizado por esa nueva naturaleza que tenemos. La simiente de Cristo colocada en nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, hay dos acciones que él pide al creyente. Dos verbos aquí. Dos verbos que están en una acción continua. Algo que tú y yo debemos hacerlo continuamente en el día a día. Dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una decisión del día a día. Del día a día. Mantener desactivada esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra al pecado, mantenerla desactivada. Y al mismo tiempo permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro pensamiento y nuestras actitudes, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo el interior debe ser renovado. Es aprender a vivir en la nueva naturaleza que tenemos. Estábamos acostumbrados a vivir con la antigua naturaleza. Pero la palabra de Dios quiere enseñarnos a los creyentes a aprender a vivir en esta nueva relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero surge una pregunta aquí. Si ya nosotros hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, ¿podemos pecar? Si tú y yo ya hemos muerto a la naturaleza pecaminosa y ese viejo yo fue crucificado con Cristo, ¿podemos pecar? Miren cómo Pablo lo explica con una respuesta muy personal en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Una porción un poquito larga, pero va a dar mucha claridad a la lucha que tenemos como creyentes. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Dice la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está aquí mostrándonos el conflicto interior que vive el creyente. Tenemos una nueva naturaleza, la simiente de Cristo colocada en nosotros. Pero la vieja naturaleza no es erradicada, no es sacada de nuestro cuerpo, está en nosotros porque nuestra carne no está redimida. Nuestros cuerpos no están glorificados. Un día eso va a ocurrir. Un día va a ocurrir. Pero es importante aquí entender que Pablo no está justificando el pecado. O sea, Pablo está mostrando el conflicto que hay dentro de él, pero Pablo jamás está justificando el pecado. Jamás. No, yo estoy pecando porque es que yo tengo, la vieja naturaleza me hace caer. Y Pablo lo dice aquí, miren. No, Pablo no está justificando el pecado. La parte nuestra que desea hacer el bien y obedecer a Dios habita todavía en una carne no redimida, susceptible a las tentaciones, susceptible a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Si nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo, podemos ser arrastrados una vez más a deleitarnos en las cosas del mundo. Por eso es que la palabra de Dios insiste una y otra vez en la necesidad de nosotros mantenernos enfocados en Cristo. Porque cuando quitamos los ojos de Cristo, entonces somos vulnerables a ser arrastrados al pecado. Y cuando nosotros tenemos una comprensión profunda de nuestra identidad con Cristo, eso nos va a llevar a representar, a vivir a Cristo y no a vivir en base al pecado. La diferencia importante está entre cometer un pecado, o sea, entre pecar o vivir la práctica del pecado. Son dos cosas diferentes, ya lo he mencionado en otras predicaciones pasadas. Todos pecamos. Todos pecamos. Diariamente. Por eso en nuestra oración Jesús nos enseñó a pedir perdón a Dios. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Dios. Porque fallamos. Cuando usted habla mal de un hermano, usted está pecando. Cuando usted no muestra amor por un hermano, usted está pecando. Cuando usted no cumple con lo que Dios quiere para su vida, usted está pecando. Y fallamos. Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra lucha. La misma lucha que Pablo está expresando, Dios la conoce de tu corazón. O sea, Dios sabe cuando tú estás haciendo un esfuerzo para vivir para Él. Dios lo sabe, yo no lo sé. Yo no lo sé porque yo no puedo ver su interior. Ahora, Dios sí lo sabe. Dios sabe cuando tú estás haciendo un esfuerzo para vivir para su gloria. Y a pesar de hacer ese esfuerzo, le fallamos a Dios. Pero dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esas herramientas. Si le fallamos a Dios, Señor, perdona mis pecados. Y restauramos una vez más la comunión con Dios. Ahora, algo diferente es que el creyente viva en la práctica del pecado. Vivir en la práctica del pecado, en buen dominicano, es como pecar de manera deportiva. Es
deleitarse en el pecado, aún planificar lo que voy a hacer. Hay creyentes que muestran inmadurez cuando son creyentes que están en la práctica del pecado. Pero mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 34. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es que estoy tratando de dar lo mejor de mí y fallé. Estoy tratando de dar lo mejor de mí y ofendí a mi esposa. Pero el Espíritu Santo te manda la señal y uno va, Señor, mi amor, perdóname. O si ofendiste a un hermano, va y le dice, hermano, perdóname. Para el apóstol Pablo era inconcebible ver a un creyente disfrutando el pecado. Era como ilógico, es ilógico. Miren Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos 6, verso 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a estar pecando y pecando y pecando para que se manifieste la gracia de Dios perdonándonos? Dice el apóstol Pablo, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, escuchen lo que él está diciendo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? El cristiano es liberado del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. El viejo hombre continúa existiendo, pero ya no tiene el poder esclavizante. El poder para dominar tu vida y llevarte a pecar. Ya no, ya Cristo está en ti. Ya Cristo está en ti. El pecado no te puede esclavizar porque Cristo está en ti. Ahora tú cuentas con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando se asume el peligro del pecado, el Espíritu Santo que mora en ti te va a mandar la señal del peligro que se está asomando. Y comienza a encenderse esa luz roja que te está diciendo, cuidado. No, yo creo que lo puedo manejar. Yo creo que lo puedo ver. Y el Espíritu Santo sigue insistiendo, cuidado. Cuidado. El problema es que los seres humanos pensamos que tenemos la capacidad de seguir y ser fuertes. ¿Saben cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos enlodados. Pero nos está mandando una señal, cuidado, el peligro se acerca. Como los vehículos modernos ahora que tenemos. Esos vehículos tienen sensores. Y cuando usted le pasa cerca a otro vehículo, se enciende una señal dentro del vehículo que suena, pam, 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 diciéndote, estás cerca del peligro, ten cuidado. Cuidado. Si tú estás girando una curva muy rápido, se enciende la alarma, pam, 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 cuidado, peligro. Eso mismo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y enciende la alarma, cuidado. Cuidado, para recordarnos que ya tú tienes una nueva naturaleza. Ya tú eres de Cristo. Ya tú no eres del mundo. Ya tú tienes que vivir para Cristo y mostrar a Cristo. Ser luz en este mundo. Hermanos, la identificación con la muerte de Cristo hace posible que el creyente sea colocado en la familia de Dios como una nueva creación, como leíamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La circuncisión en el Antiguo Testamento identificaba a Israel con el pacto abrahámico y lo hacía miembro de pleno derecho de la comunidad judía. Pero la circuncisión espiritual identifica al creyente con la persona y la obra de Cristo. El creyente ya no está sujeto al control de la carne y del pecado, sino al control del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, aún en esta vida diaria que tú y yo vivimos, a pesar del peligro que nos rodea, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas.
Y ese es nuestro mejor aliado. Es quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos anima, quien nos estimula a tener una vida para la gloria de Dios. Para que entendamos lo que implica realmente estar en Cristo. Lo que implica la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo introduce otro elemento que describe nuestra identidad con Él, que es el bautismo, pero esto lo vamos a ver en la próxima ocasión. Algo sumamente importante aquí. Dios quiere que comprendas en qué se basa tu identidad con Él. Escuche bien, hermano. Dios quiere que comprendas en qué se basa tu identidad con Él. Dios quiere que comprendas qué elementos intervienen en esa unión. Esa unión que tenemos con Cristo no depende del esfuerzo humano. No depende de la capacidad humana, sino que depende de la obra de Cristo en favor nuestro. Lo que Cristo hizo para darnos una nueva vida. Y Él quiere que tú llegues a una comprensión bien clara de esto. Porque cuando llegues a una comprensión bien clara de esta identidad con Cristo, cada día que tú vivas vas a vivir para su gloria. Cada día que tú vivas vas a vivir con tus ojos puestos en Cristo, queriendo hacer lo mejor, dar lo mejor de ti para Él. Yo te pregunto, ¿con quién estás mostrando identidad en este momento? ¿Estás mostrando identidad con el yo, contigo mismo, llenando tus propias expectativas, viviendo tu vida cristiana, mostrando identidad con el mundo, practicando las cosas que están en el mundo? No pido perdón, hago las cosas que opuestas a lo que la Biblia está enseñando. ¿O estás mostrando día a día ante Dios identidad con Cristo? Miren, esta pregunta no es para darme una respuesta a mí, ni para que le dé una respuesta al hermano. Esta pregunta es para que tú levantes tus ojos al cielo, porque es Dios que está tratando contigo. Esto no se trata de llenar la expectativa de un hombre, de que yo trate de llenar la expectativa de otro. Aquí yo tengo que llenar la expectativa, la expectativa de Cristo. Las expectativas de Cristo. Lamentablemente muchas veces nosotros vivimos para satisfacer los hombres y no vivimos para satisfacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Lo que Dios quiere en nuestra vida está por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Este año se fue. Se fue el 2020. Y en este 2020 Dios ha permitido posiblemente la mayor situación de dificultad que tú y yo hemos vivido, que la humanidad ha vivido en esta generación. Yo te pregunto, cuando tú pasas balance, cuando tú sumas y restas en tu vida, ¿el balance es negativo? ¿Está en rojo el balance? ¿O el balance es positivo? ¿Está en azul el balance? ¿Ha servido este año de pandemia, de prueba que Dios ha permitido para que te acerques a Él? ¿Para que puedas vivir a Cristo? ¿O el año te ha pasado por encima? Esta ha sido una tremenda oportunidad para la humanidad, para nosotros acercarnos a Dios. Escuche bien, amado hermano. Este año ha sido, a pesar de la prueba que hemos tenido con el COVID, ha sido una tremenda oportunidad para volvernos a Dios. Para volvernos a vivir la vida que a Él le agrada. Porque es a Él que le tiene que agradar la vida. Y si le agrada a Él, le va a agradar a los demás. No a la inversa. De yo intentar vivir para los demás para agradar a Dios. No, es agradar a Dios. Y si agrado a Dios, voy a agradar a los demás. Creo que es un buen tiempo, finalizando el año, para reflexionar. Una nueva oportunidad que Dios nos concede
para nosotros quebrantar nuestros corazones, para nosotros venir delante de su presencia y decirle, Señor, perdóname, porque no he estado viviendo a la altura que tú esperas de mí. Yo no sé cuántos de ustedes han estado viviendo a la altura que Dios espera. Pero es un tiempo para pedirle perdón a Dios. Es un tiempo para volvernos a Dios. Iniciar un año 2021 de una manera positiva. Iniciar un año 2021 con metas definidas. Que podamos definir las cosas que yo quiero que Dios haga en mi vida. Las cosas que yo quiero que Dios me use de una y otra manera. Presentarle eso a Dios. Sentir que somos útiles para su gloria. Instrumentos, ministros para su gloria. En vez de ver el vaso medio vacío y lamentarnos por el COVID, yo quiero mostrar a la iglesia que podemos ver el vaso medio lleno y que es una oportunidad para nosotros acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En vez de enfocarnos y lamentarnos, verlo como una oportunidad de crecimiento para cada uno de nosotros. Y tener un verdadero 2021 que tú y yo podamos ser sal y luz en este mundo que se está perdiendo. Que tú y yo podamos compartir a lo que se están perdiendo, lo que tú y yo tenemos a Jesucristo. Que no nos dé vergüenza, que no nos quedemos callados con esa verdad que cambió nuestras vidas. Y que también puede cambiar la vida de muchos que hoy están esclavos del pecado. Dios nos tiene en esta tierra con un propósito. Si Dios no hubiese tenido un propósito para nosotros, cuando nos salva nos lleva. Pero Él cuando nos salva nos dice, quédate aquí en la tierra para que seas de sal y luz. Ojalá que esta situación difícil que hemos vivido en el 2021 sea una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Una oportunidad para que permitir que el Espíritu Santo transforme completamente nuestro interior. Y que podamos vivir de acuerdo a esa nueva identidad, de acuerdo a esa nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la obra de Cristo. Muchas gracias, Dios, porque en Él tú nos has dado nueva vida. Es un privilegio, Dios, que tenemos. Y todo el mérito es tuyo. Gracias porque nosotros podemos comprender según tu palabra la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Yo quiero orar en este momento, Dios, por la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer, Dios, es postrarnos, bajar nuestra cabeza y decir, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque cuántas veces en este 2020 hemos hecho las cosas que no te agradan. Cuántas veces en este 2020, Dios, he intentado vivir la vida cristiana a mi manera y no de acuerdo a tu palabra. Te pedimos que nos perdones, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de acercarnos a ti a través de este virus tan tremendo que ha afectado a la humanidad. Y nosotros en esta iglesia queremos verlo como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros para ti, Dios. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Que aún este virus ha estremecido la humanidad, tú estás en control total de tus hijos. Queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti. Padre, trabaja de una manera especial con cada uno de mis hermanos. Tú conoces su corazón. Tú conoces su interior. Tú conoces lo que ellos están pensando. Tú conoces las cosas que le están dificultando entregarse completamente a ti. Las cosas que son una piedra en el zapato en su vida espiritual. Y yo oro, mi Dios, por cada uno de ellos. También yo quiero orar, mi Dios, en esta mañana por
las personas que están escuchando este mensaje que no te conocen. Yo quiero orar para que tu misericordia esté con ellos, Dios, y tú puedas abrir sus ojos espirituales para que ellos puedan ver a Jesucristo. Para que ellos en tu palabra puedan ver lo hermoso que es Jesucristo. La hermosa obra de amor que hizo Cristo para salvarnos. Que puedan reconocer, Dios, que en Jesucristo hay salvación. Pero que si se mantienen enfocados en el yo, en los deleites del mundo, se van a perder. Porque el mundo no tiene nada que ofrecer. Porque no hay nada en el mundo. Y lo del mundo pasa. Yo quiero, mi Dios, que tú traigas convencimiento a través de tu palabra a sus corazones para que ellos puedan ver a Jesucristo como su única posibilidad de salvación, porque no hay otra. Porque Él es la única verdad, porque Él es Dios y porque Él lo llena todo. Yo quiero orar por ellos, Dios. Y en este momento, en el lugar que están, ellos puedan pedir perdón por sus pecados. Pedirte, Dios, que les salve. Y si ellos oran de esta manera, viendo a Jesucristo como su única posibilidad de salvación, tú les salvas, Dios. Igualmente yo oro por los que están presentes aquí que no conocen de Cristo. Si aquí hay alguna persona que nos visita mientras los hermanos oran, quiere en esta hermosa mañana entregar su vida a Jesucristo, hoy es un hermoso día, hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, Él puede cambiar y ponerte una nueva vida en ti. No te cuesta nada, es por fe. Él te la regala, la salvación. Alguien nos visita y dice, yo no he estado viviendo por Cristo, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo hoy. La palabra me ha hablado y yo quiero entregar mi vida a Cristo. Alguien levanta su mano. Y si usted se levanta su mano, yo lo que voy a hacer es a orar por usted. Alguien levanta su mano y dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la salvación es de Jehová. Sabemos que tú usas tu palabra en el momento apropiado para transformar las vidas. Lo ponemos en tus manos, Dios. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.